Muy buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema de interés más global que lo que usualmente hacemos. Eh, Esto es All Science. Soy Rogelio Santanás y vamos a analizar un video de una situación que se dio hace poco y que cobró cierta importancia por las implicaciones que eso tiene. A nivel mundial ya hemos visto que se está desarrollando una tendencia, bueno, no se está desarrollando una tendencia, en realidad hay una tendencia marcada a que los gobiernos de izquierda van tomando poder precisamente porque van siendo apoyados o buscando el apoyo de lo que ellos llaman minorías a las que manejan para que le den los votos, principalmente las organizaciones feministas, que en realidad no hay ninguna organización realmente buena que sea feminista, pero las organizaciones feministas, grupos LGTB, grupos falsamente antirracistas, etcétera, y van moldeando la situación para que esos grupos vayan cobrando fuerza, se sume gente a esos grupos y esos grupos los apoyen con votos cuando se dan las elecciones. Eso está pasando en todas partes y ya vemos, por ejemplo, que en realidad les ha funcionado con la gente de varios países como Argentina, por ejemplo, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que ya tenían previamente un historial, pero que han ido fortaleciendo ese sistema izquierdista y principalmente dirigido hacia el comunismo, pero eh, vemos toda la situación de empobrecimiento que se ha dado en Argentina por eso. Tenemos también en Chile con Boric, el ascenso de Boric al poder hace cosa de un año, menos de un año, ha puesto a Chile en una situación en la que de ser uno de los países principales, de principal desarrollo en América, resulta que ahora se ha convertido en un país que está dentro del grupo de los que primeramente van a sufrir mayor inflación y con una pérdida de la capacidad económica dentro del 2023. Venezuela ya lo conocemos y Cuba también. Tenemos la misma situación ahora con Petro en Colombia y últimamente con el triunfo de Lula da Silva en Brasil, el mismo riesgo en Brasil sobre Bolsonaro. Pero hay ciertas situaciones que se están dando en todas partes y que voy a comenzar a analizar en algunos momentos. Eh, Precisamente porque tienen esa importancia de que son una especie de infiltración de pensamiento que se da en las sociedades y que parte de lo que se supone serían unos derechos de ciertas minorías y que esas minorías los aprovechan para ejercer control sobre el resto y los gobiernos le dan ese control a esas minorías. Hace unos días se da esta situación que vamos a ver con una señora en Inglaterra que está parada frente a un centro abortista. Sabemos que los grupos feministas han promovido que los abortos sean no solo la despenalización de los abortos en muchos países, sino que además promueven que el aborto sea seguro y gratuito, lo que quiere decir que se hagan en hospitales pagados con los impuestos de las otras personas. Pero hay grupos que son pro vida o están en contra del aborto y que actúan de diferentes maneras dependiendo del tipo de pensamiento que tengan. En Inglaterra, en esos centros, frente a esos centros abortistas, lo que hace, también eso sucede en España, ya Irene Montero, la ministra de Igualdad de España, una vez lo mencionó en una reunión en Argentina. En España y en Inglaterra y en otros países, lo que hacen muchas mujeres, muchas personas pro vida es que se paran frente a los centros de aborto, entre las clínicas de aborto, y tratan de explicarle los riesgos, las desventajas de hacer el procedimiento del que se está hablando. Eh, Lógicamente que la mujer que llega a hacerse un aborto a una clínica abortista ya viene con ciertos problemas de inestabilidad emocional, etcétera,
y al enfrentarse a un grupo de personas que le hablan rápidamente y le gritan en contra de lo que va a hacer, se sienten mal, lo que implicó que se considerara una especie de acoso y se emitieran leyes en contra de esa acción. Pero entonces esos grupos pro vida actuaron cambiando la estrategia y ahora lo que hacen es que se paran frente a las clínicas a cierta distancia, porque están obligados a pararse a cierta distancia, se paran allí a rezar. Y la gente que llega a hacerse, las mujeres que llegan a hacerse los abortos, pueden verlas rezando antes de entrar. Antes les explicaban y les ofrecían clínicas para atenderlas y que llevaran el control de embarazo y todo eso, pero ahora ya no pueden hacer eso, así que solamente rezan. En algunos lugares, esos grupos ya se han ido desanimando y algunos grupos son muy pequeños, pero esa situación se dio particularmente en Inglaterra con una sola persona, pero lo interesante de esto es lo que van a ver a continuación. La policía arrestó a esta mujer por algo señalado como insólito. Los motivos de su arresto fueron estar rezando, en su mente, cerca de una clínica abortista en... Hay que enfatizar que está rezando en su mente. En su mente, ella no está arrodillada en la calle, no está mirando a las personas que llegan a la clínica, nada, solamente está parada frente a la carretera, frente a la orilla, no en la misma orilla, sino frente a la orilla donde está la clínica abortista en Birmingham, y ella está rezando en su mente. Birmingham, en donde la autoridad local tiene prohibido que la gente rece o que ofrezca algún tipo de asesoramiento a mujeres embarazadas. Sin embargo, la mujer solo estaba parada sin decir una sola palabra. Ella no está diciendo una sola palabra, solamente está allí. Podría haber estado haciendo otra cosa. Podría estar esperando un bus, podría estar esperando a algún amigo, alguna persona. Solo está parada allí. Para la autoridad, la sola presencia de Isabel Vaughan fue motivo para detenerla, a pesar de no estar haciendo algún tipo de propaganda. ¿Por qué está parada aquí? Y ella dice físicamente solamente estoy aquí. No ha dicho qué está haciendo. El policía le dice, yo sé que vives aquí, que no vives aquí, y podrías decirme por qué estás aquí específicamente. Pero él no importa si ella vive, en realidad Inglaterra tiene libre circulación, igual que muchos países, igual que el de nosotros. Tiene libre circulación, así que no tendría por qué preguntarle qué hace ella allí, a menos que tuviera una razón específica. Le pregunta si está protestando y ella le dice que no está protestando por los abortos y no está haciendo nada, solo está allí parada. En esta parte él le pregunta, ¿está usted rezando? Y ella le dice, podría estar rezando en mi mente. Podría estar rezando en mi mente. So I'll ask you once more, will you voluntarily come with us now to the police station? Termina arrestándola. Él le dice acompañándola, pero en realidad la termina arrestando. Le da supuestamente la opción de que decida, pero resulta que ella le dice que no, que preferiría no ir, y él le dice que tiene que subir y acompañarlo. Y le dice, está siendo arrestada. Usa la palabra. Se supone que está protegiendo a los usuarios del servicio del edificio, o sea, los usuarios de la clínica, que son mujeres, las está protegiendo del acoso de ella, pero en realidad el acoso de ella solo es estar ahí haciendo nada. Por su parte, Isabel señaló, es una incorrección aberrante que la policía me detuviera, me llevara a los calabozos, me registrara y me humillara simplemente por rezar en la intimidad de mi propia mente. La legislación de la zona de censura pretende prohibir el acoso, que ya es ilegal y obviamente justificable, pues nadie debería ser objeto de acoso. Pero lo que yo hice estuvo muy lejos de ser perjudicial, estaba ejerciendo mi libertad de pensamiento, mi libertad religiosa,
en la intimidad de mi propia mente. Nadie debería ser criminalizado por pensar, por rezar, en un espacio público, en el Reino Unido. Bien, eso es precisamente lo que hay que resaltar. Nadie debería ser arrestado por lo que piensa, porque ni siquiera es que estaba expresando su pensamiento, estaba pensando y fue arrestada por eso. Ella no estaba haciendo más nada que estar allí y estaba rezando en la intimidad de su mente, pero la policía lo arrestó. Ahora, eso en el libro de George Orwell de los 40, él habla de la policía del pensamiento, pero la policía del pensamiento le parecería no solo a los de aquella época, sino a los los actuales, un concepto ridículo, pero resulta que ellos acaban de actuar como policía del pensamiento, o sea, se han metido en la cabeza de la señora y la han arrestado por lo que piensa ella en la intimidad de su mente. Y eso está sucediendo en muchos países en diferentes formas. Comienzan con un movimiento que parecería inofensivo, que la gente se ríe de ellos, pero resulta que poco a poco se van convirtiendo en leyes y esas leyes terminan con un arresto que algunas veces puede ser muy largo o algunas veces pueden ser maltratos y cosas así. Se está permitiendo. En cuanto aquí a Panamá, todavía Panamá está un poco libre, pero sí están infiltrados en muchas situaciones. Y voy a contar una situación que me gustaría que fuera conversada conmigo por la persona que voy a mencionar y yo estaría dispuesto a que conversáramos sobre eso porque lo voy a usar de ejemplo. El año pasado se divulgó a nivel nacional que la nueva directora del Instituto Smithsoniano aquí en Panamá era la doctora Ori Sanjur, que es una especialista en biología molecular a la que yo conozco desde hace muchísimos años, desde que estábamos en el colegio. Ella siempre desde el colegio se mostró como una persona disciplinada, altamente responsable, muy inteligente y se desarrolló durante el colegio teniendo una puntuación elevada porque lo que le valió para ganar becas y cosas como esa. Luego ella entró a la universidad, hizo su licenciatura en biología y posteriormente se especializó en una maestría y doctorado en biología genética y biología molecular. Trabajó por muchos años, ha trabajado por muchos años en el Instituto Smithsoniano y de pronto el año pasado fue honrada con la dirección del Instituto Smithsoniano en Panamá. Cuando esa noticia se divulgó, en esos días yo estaba viendo algunas situaciones que se estaban dando a nivel mundial en las que se promovía que las mujeres tenían que estar en las posiciones de dirección, tenían que estar en posiciones de dirección y eso se está dando. O sea, se dice las mujeres tienen que ocupar esas posiciones. No se habla de si una persona con capacidad debe ocupar la posición. Se habla de que las mujeres tienen que ocuparlas. Resulta que como había estado escuchando eso, en el momento que escuché que la doctora Ori Sanjur era la designada como directora del Smithsonian, yo en lo personal, en mi fuero interno, tuve mis dudas y pensé que podría ser que había 4 o 5 candidatos varones que podrían ser mejores, pero que fue seleccionada por ser mujer. Eso me pareció que, como no tenía nada que me indicara que eso había sido así, me pareció que era exagerado de parte mía, así que no lo mencioné nunca, pero en mi interior lo pensé. Resulta que, precisamente porque la conozco desde antes y sé la competencia que tiene, sé lo excelente profesional que es, pero hay otros que tienen competencias y son excelentes profesionales. Lo que me ponía en duda era si otros que son hombres podrían ser mejores candidatos para esa posición y quedaron por fuera por la condición de sexo de la doctora Oris. Al final me convencí de que no, que yo estaba equivocado y que la doctora Oris es una excelente profesional y hago constar que yo estoy hablando de que yo la conozco. Ella probablemente no me conozca, no se acuerda de mí. Yo tengo la característica de que me acuerdo de todo el mundo siempre, así que yo la recuerdo del colegio y la recuerdo de todas muchas situaciones. Ella probablemente no sabe ni quién soy yo, no sé,
pero resulta que tenía mis dudas con respecto a eso. Un mes después de su nombramiento, veo un seminario, un anuncio de un seminario que era titulado más o menos, Rompiendo el techo de cristal, las nuevas oportunidades de las mujeres en Panamá, algo así. Y la conferencista sobre ese tema, no sobre biología molecular, no sobre las actividades, del Instituto Smithsoniano, era sobre ideología de género, sobre ideología feminista, sobre un techo de cristal inexistente y que se ha demostrado en muchos foros que no existe. La conferencista era la doctora Ori Sanjur, lo que me trajo a colación la idea que había tenido previamente y que indicaba que sí había cierta implicación feminista en la situación. No podría decir que se le puso allí por ser feminista o por ser mujer, pero el solo hecho de que dé una conferencia sobre el techo de cristal, que es un concepto de algo que no existe, que se ha demostrado que no hay tal techo de cristal, o sea, las mujeres no ocupan las posiciones más encumbradas de las empresas o las instituciones, no porque no puedan o porque se les impida, es porque tienen características que ellas deciden, que hacen que ellas decidan no sacrificar otras situaciones para lograr esas posiciones de encumbramiento. Entonces, resulta que al final así mismo se han ido colando en muchas situaciones. Hace poco escuché en una reunión a alguien que habló del todas, todos y todes, que ya me hizo saltar alarmas. Y sé que ahora se creó el Ministerio de la Mujer aquí en Panamá y fíjense lo que va a pasar. Ese Ministerio de la Mujer va a empezar a supuestamente visibilizar situaciones de machismo que le convienen a la dirección, subdirección, a la ministra, a la viceministra, a las subdirectoras, a las directoras, a todas las que estén metidas en ese ministerio, les conviene visibilizarlas y aumentarlas para hacer ver que son necesarias. Entonces, situaciones que son normales, las van a resaltar criminalizándolas y van a hacer ver que son muchísimas y al final van a cobrar millones en botellas para mantener el ministerio. Vamos a ver si eso sucede de esa forma. Esperemos que no. Por ahora hay que estar alerta, hay que ver qué está pasando en otros países, darnos cuenta de lo que hacen el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, en México y en Argentina, lo que hace el Ministerio de Igualdad en España, los miles de millones de euros que se gastan haciendo tonterías y criminalizando a los hombres solo por ser hombres. O sea, hay que ver qué sucede en esos lugares, cómo despiden a profesores y a otros de universidades y de colegios solo porque de pronto dan una clase en la que enseñan verdadera ciencia y resulta que la ciencia no corresponde a la ideología. Entonces, hay que ver qué está pasando y vamos a ver si permitimos que esto llegue aquí a Panamá para nosotros. Esperemos que no. Por ahora, denle like, compartan y vamos a ver si prevenimos que ese tipo de cosas sucedan.